Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos como objetivo estimar una población de diseño usando diferentes métodos, como son los matemáticos y estadísticos. Nosotros necesitamos estimar una población futura para realizar el diseño de agua potable, alcantarillado, pavimentos, etc. En este caso, nosotros vamos a realizar para el diseño de alcantarillado. La población y periodo de diseño será estimada de acuerdo al tamaño de su población actual y será analizada para periodos de cada 5 años hasta llegar al final proyectado. De acuerdo a las recomendaciones de la MAPAP, indica que los proyectos de alcantarillado sanitario no deben ser menores a 30 años, por lo cual nuestro proyecto será diseñado a 30 años. Los métodos para una población de diseño son diferentes, como son el crecimiento lineal, el crecimiento geométrico, el logarítmico y los estadísticos, que son a partir de una gráfica realizada en Excel. Cabe resaltar que los métodos no son 100% precisos, por lo cual se pueden elegir en función del crecimiento de la población, en función del crecimiento histórico de la población. Entonces vamos a hacer el análisis partiendo de un crecimiento lineal, para lo cual tenemos esta fórmula. Entonces vamos a realizar el cálculo con ayuda del programa Excel. Bien, entonces aquí como habíamos mencionado anteriormente, necesitamos realizar un diseño para periodos de cada 5 años. Entonces se ha diseñado hasta el 2052 porque nosotros nos encontramos en el 2022. Bien, entonces, como datos tenemos para el año 1990, 2001, 2010, debido a que estos datos se pueden encontrar en el PDIOT o la NEC. El PDIOT es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. La INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces, podemos encontrar las poblaciones, las estadísticas y censos de acuerdo a estas plataformas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice para el crecimiento lineal? Nosotros necesitamos calcular una población futura, entonces vamos a utilizar la población futura es igual a la población del último censo más un factor K, que se le calcula como la población del último censo menos la población del censo inicial, dividido para el tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial. Y esto, a su vez, está multiplicado por el tiempo del futuro menos del tiempo del último censo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular un factor K que nos dice que se calcula de la siguiente manera. La población del último censo, que sería esta, menos la población del censo inicial, dividido para el tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial. Bien, tenemos el factor K. En este caso vamos a utilizar un factor K que nos sirvan para todos. Vamos a bloquearla ahí. Y vamos a trabajar con la población futura. Para eso, nosotros vamos a iniciar desde una población que nos dice la población del último censo, que sería una población en el año 2010. La población base que nosotros vamos a trabajar sería esta población. Entonces, ahora sí vamos a aplicar las fórmulas. La población del último censo, que sería esta, y la vamos a bloquear ahí. Más un factor K, que sería esta también que la vamos a bloquear, y que multiplica al tiempo futuro, que en este caso sería este, menos del tiempo del último censo, que igual lo vamos a bloquear. Entonces, aplicamos la fórmula y tenemos la población futura proyectada hasta el año 2052. La fórmula se mantiene, como ya habíamos mencionado, bloqueadas para el factor K, para la población futura y para el año del último censo. La población del último censo también. Bien, esto es para el método lineal. Ahora, vamos a hacer por él también el método geométrico. De igual forma, vamos a realizar método geométrico. Y vamos a calcular un factor R. En este caso nos dice que la población futura es igual a la población del último censo que multiplica a 1 más R, que es un factor
es un factor que está en función de la población del último censo sobre la población del censo inicial, elevado a 1 sobre el tiempo del último censo, menos el tiempo del censo inicial, y a esto le restamos 1. Y entonces vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a encontrar el factor R, y en este caso vamos a combinar las celdas, y vamos a aplicar la fórmula. Entonces, el factor R es igual a la población del último censo. El último censo fue este, dividido para el censo inicial. Y esto a su vez es elevado a 1 sobre el tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial menos 1. Y tenemos el factor R. Bien, ahora la población futura va a ser igual a ¿qué? La población futura va a ser igual a... Bueno, vamos a mantener la misma metodología que hemos estado haciendo. Para el año 2010 vamos a tener la población del último censo. Entonces, la población futura es igual a la población del último censo, que sería esta, y la vamos a bloquear, F4, multiplicada por 1 más el factor R, que sería este, la vamos a bloquear igual con F4, elevado a el tiempo futuro, menos el tiempo del último censo, que de igual manera la vamos a bloquear. Y le damos a Enter. Copiamos la fórmula para los demás tiempos y tenemos el tiempo estimado para el año 2052. Bien, ahora vamos a realizar el crecimiento logarítmico. Para el crecimiento logarítmico vamos a utilizar la fórmula de la población final, es igual a la población del último censo, multiplicado por un factor E, que es el exponencial, elevado al factor K, que multiplica al tiempo futuro menos el tiempo del último censo. El factor K es de igual manera, lo podemos calcular como logaritmo natural de la población del último censo menos logaritmo natural de la población del censo inicial, dividido para el tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial. Bien, para este caso vamos a utilizar diferentes factor K, no como habíamos hecho anteriormente. Vamos a hacer un promedio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este promedio? Primeramente, vamos a colocar esto de acá. Método logarítmico. El factor K. Bien. Entonces, para este caso nosotros necesitamos un factor K. Vamos a combinar esta celda. Vamos a mover la población futura hacia acá. Y vamos a poner un K promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que nos dice que el factor K lo vamos a calcular como logaritmo natural. Sí, tenemos que abrir un paréntesis, logaritmo natural de la población del último censo. En este caso vamos a hacer para el periodo del último censo desde el 2001 menos logaritmo natural del censo inicial. Cerramos el paréntesis, dividimos para el tiempo del último censo, que es 2001, menos el tiempo del primer censo. Ok, tenemos esto. Este es un factor K. La siguiente es la misma fórmula, con la diferencia de que el tiempo
logaritmo natural de la población del último censo sería en el 2010 y la del censo inicial sería en el 2001. Igual, el tiempo del último censo 2010 y el tiempo del censo inicial en 2001. Bien, como ya, y si tuviésemos más, siguiéramos haciendo esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para sacar un promedio. Entonces vamos a realizar un promedio de estos y tendríamos un factor K. De igual manera, vamos a aplicar la población futura es igual a la población. De igual manera, tenemos que mantener que para el año 2010 estábamos trabajando con la población del censo del 2010. Entonces, la población futura va a ser igual a la población del último censo. La vamos a bloquear con F4 y la vamos a multiplicar por exponencial elevado a la K. Acá, que multiplica, el factor K tiene que ser bloqueado, F4, y que multiplica al tiempo del del tiempo futuro, que sería en este caso el 2015, menos el tiempo del último censo, que sería el 2010. F4 también bloqueamos y le damos a Enter. Ahí. Aquí es exponencial. Tenemos que poner exponencial 1 para que nos agarre la fórmula. Bien, esa sería nuestra estimación futura. Entonces, como recordarán, aquí me estaba saliendo un poquito mal la fórmula. ¿Por qué? Porque para el exponencial, aquí tenemos que colocar exponencial 1, porque si no el programa no entiende cuál es el exponencial. Hacer exponencial 1 lo vamos a elevar al factor K y multiplicar por el tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial. ¿Ya? Entonces, la población futura para por el método logarítmico, para el año 2052, quedaría de 17.289.19 personas. Pero esto no es lógico. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es entonces redondear para todos los casos. Porque personas no pueden hacer personas con decimales. O son una persona o no son ninguna. Entonces vamos a redondear. Igual a redondear. Abrimos paréntesis. Y colocamos el número de decimales, que van a ser 0. Bien. Arrastramos la formulita. Tenemos la población. Redondear. 0. De igual forma. Redondear. Damos a valor 0. El número de decimales que necesitamos redondear. Y tenemos nuestra población futura. Y a continuación les vamos a dar el método estadístico.